Aparentemente sí podría salir algo positivo del fracaso reciente de la selección mexicana en la Copa del Mundo en Qatar 2022. Ya se habla de la posibilidad, todavía no se ha concretado, la posibilidad de eliminar la instancia del repechaje, una instancia que nunca debió existir. Hay un regreso a la Copa América por gestiones que se hicieron no solo en el fútbol mexicano, sino a nivel de CONCACAF. Buenísimo que la selección mexicana regrese a la Copa América con ese formato de 16 competidores. Es algo que beneficia incluso a la CONMEBOL. En lugar de 10, que participen 16, con 6 equipos de CONCACAF, los 6 más fuertes, para que el formato sea mucho más manejable, el formato de competencia. Un torneo que además se sabe que si se realiza en Estados Unidos implica otro tipo de ingreso. Pero en lo futbolístico también hay un beneficio indudable en ese regreso de la selección mexicana a la Copa América. Un partido en octubre contra Alemania, muy positivo también. Habría que conseguir más partidos como ese. Pero lo demás del proyecto, insistimos, suena a simple maquillaje, a darle otra vez a la gente a tole con el dedo, a ganar tiempo. Y en ese sentido cabe aclarar lo que sucede en un programa de televisión, cabe responder a los cuestionamientos sobre por qué en el programa al que fueron en Fútbol Picante no les dices todo lo que aquí dijiste en 8 minutos. En primer lugar, porque no hay 8 minutos en televisión para hablar, para exponer. Tienes cuando mucho 1 minuto, y ya 1 minuto es mucho tiempo en cualquier intervención para intercambiar cuestionamientos, para intercambiar opiniones. Y en ese caso, 2 invitados al programa, John de Luisa, Mikel Arriola, evidentemente bien intencionados, evidentemente amarrados en la toma de decisiones, porque tienen que responder a otros intereses, porque tienen que rendirle cuenta a los dueños de clubes que se ven afectados por muchas de las medidas que deberían tomar. Por eso hay medidas que aparentemente no se tomarán nunca. Por eso esto suena a maquillaje, a buenas intenciones, a más promesas que decisiones realmente tomadas. Pero en un programa de televisión, cuando invitas a 2 personajes como esos, primero tienes que darles el espacio necesario para que expongan sus posiciones, expongan su visión de las medidas que pretenden tomar y por qué las van a tomar y por qué no ahora, y algunas son postergadas, porque algunas se tomarán hasta después, lo de la multipropiedad, lo de reactivar el mecanismo ascenso-descenso particularmente. En un programa, y sobre todo si son 4 los anfitriones contra 2 visitantes, y digo contra porque a veces parece como que es un enfrentamiento, como que aquí traemos a los 2 invitados para cuestionarlos a fondo, para ponerlos como en el banquillo de los acusados, y para nada funciona así. Tiene que haber cierto respeto como anfitrión, los estás invitando a tu casa, y si al platicar son 4 los que asumen más o menos una postura y 2 los que van a defenderse con respecto a ella, tiene que ser mucho más fluido. Tiene que ser, además, tienes que darle preferencia al invitado. El invitado en cualquier buen programa tiene que hablar más que el anfitrión. En ese sentido, cada quien asume su papel. Como periodista tienes que ir midiendo lo que va pasando, cuestionas lo que crees que debe ser cuestionado con el tiempo con el que cuentas para hacerlo, tratando de sintetizar. No te puedes alargar, no les vas a soltar ahí una catilinaria de 8 minutos a los invitados. En ese sentido, cuestioné lo que creí más importante. Me parece que estuvo balanceado el programa en cuanto a los cuestionamientos que cada quien hizo, pero todos los que estamos ahí sabemos que son 2 personajes que no toman las decisiones fundamentales. Ahí está el meollo del problema, el meollo del asunto. Y sin embargo, pinta para que puedan modificarse algunas cosas sustanciales a pesar de los pesares, y no por lo que se presentó en este flamante proyecto con más promesas que decisiones concretas tomadas, sino por otros factores, por otros ingredientes. En su momento todavía se jugaba la Copa del Mundo, pero ya la selección mexicana eliminada, Denise Merker se atrevió a
pronunciarse fuerte en contra de las medidas que se toman en el fútbol mexicano. Denise Merker, que en ese momento, es decir, Televisa se está pronunciando en ese momento. Entre otras cosas, hablaba de la necesidad de que haya más apertura en las transmisiones de televisión de la selección mexicana en particular, del fútbol mexicano en general, y criticaba varios puntos. Bueno, ahora, después de esta presentación del flamante proyecto plagado más de promesas que de decisiones concretas, sale otra periodista de Televisa, Daniel de Iturbide, para manifestar, para dejar una postura muy clara, lo que nos da indicio de que algo va a suceder en el seno interno de la federación. La postura aquí ya es muy clara, sobre todo en contra de la multipropiedad. Televisa, que fue el que inició esto de la multipropiedad, muchos años con lo de América, Necaxa, después San Luis, hace muchos años fue un equipo más o menos metido en esa multipropiedad. Después Televisa se fue desligando. En este momento Televisa tiene nada más al América. La multipropiedad la ostentan otros personajes de nuestro fútbol. Jesús Martínez, por supuesto, el grupo Pachuca con el Pachuca y el León. Alejandro Irarrágorri, el grupo Orlegui, que maneja al Santos, al Atlas, pero que además tiene una sociedad con otro de los multipropietarios, TV Azteca. TV Azteca tiene al Puebla y a Mazatlán, pero también injerencia en los otros equipos. Ahí hablamos de dos personajes que entre ellos dos manejan a 4 equipos para fines prácticos. Y el otro sería Jorge Alberto Hank, con Xolos y Querétaro, con el Querétaro al que supuestamente entró para ayudar en situación de emergencia, supuestamente está obligado a desprenderse del Querétaro. Esos son los multipropietarios. Televisa ya no es parte de esa multipropiedad y, como cosa rara, como cosa inusitada, ahora sí Televisa se pronuncia, en este caso por medio de Daniel de Iturbide, se pronuncia fuerte en contra de la multipropiedad, lo que nos hace suponer que internamente sí habrá algunas sacudidas. Es una multipropiedad que, si la erradicas, que urge erradicarla, principalmente se vería perjudicado Jesús Martínez, el principal opositor del grupo que maneja nuestro fútbol. Y digo que principalmente perjudicado porque Pachuca y León son plazas más consolidadas. Le costará mucho a Jesús Martínez desprenderse de uno o de otro equipo. De hecho, él dice que el Pachuca es de él, el León es de su hijo. Así se maneja. De inmediato, en algún momento, Irarrágorri dijo, bueno, pues yo también mis equipos los voy a repartir entre mis parientes, entre mis amigos. O sea, sí habría que erradicar la multipropiedad, sí habría que entrarle a fondo a ese asunto. Vas a manejar un solo equipo, tienes determinado tiempo, que yo diría, de aquí al final del torneo, tienes para desprenderte de los equipos que no quieras. Te vas a quedar con uno solo. Tu grupo Pachuca, si te vas a quedar con León, pon en venta al Pachuca de aquí al siguiente torneo. Te vas a quedar con Pachuca, haz algo con el León. Y así a los demás grupos. Te vas a quedar con un solo equipo. Sería una medida drástica que, por supuesto, afectaría profundamente los intereses de algunos. El problema es que dé la impresión de que ahora sí le entren a fondo este asunto, porque saben que el más perjudicado sería Jesús Martínez. Siguen siendo unos pocos los que manejan el fútbol. Claro, Emilio Azcárraga, Televisa, con la voz de mando, con la voz que más peso tiene. No decide él solo, decide un grupo controlado evidentemente por él. Por eso este grupo, este nuevo comité de la selección, estaba contemplado originalmente Jesús Martínez como para dar visos de democracia a algo que no lo es, algo que está decidido de antemano. Pero el hecho de que Televisa ahora esté pensando en pronunciarse más fuerte contra la multipropiedad, aunque sea por esos motivos, aunque sea por los motivos equivocados, como perjudico principalmente al opositor fundamental, al único opositor que tienen los oligarcas que manejan nuestro fútbol. A pesar de eso, por supuesto que sería buenísimo que le dieran adelante a la erradicación de la multipropiedad, aunque fuera nada más como indicio de que realmente están decididos a cambiar otras cosas. Eso hay que hacerlo ya, lo de la multipropiedad. Lo del reactivar el mecanismo ascenso-descenso es hacerlo ya, no andar con cuentos de certificaciones y que vamos viendo y después saber qué amigos califican y cuáles no. Avisar que a partir del siguiente torneo hay ascenso y hay descenso. Si eres el peor en una competencia, no pagas multitas, te vas a la otra división para generar esa competencia sana, elemental, que existe en las grandes ligas. Si quieres aspirar a acercarte a esas grandes ligas, tienes que copiar cosas como esa.
reactivar el mecanismo ascenso-descenso. Por supuesto, seguir ampliando las plazas para jugadores mexicanos, trabajar mejor en fuerzas básicas, seguir puliendo el sistema de competencia, que no haya repechaje es muy bueno, 8 siguen siendo muchos, buscar mecanismos para incentivar la búsqueda de la excelencia y no para promover la mediocridad. El caso es que después de este proyecto, que en realidad no ofrece gran cosa, la postura que parece estar asumiendo Televisa nos hace suponer que realmente podemos estar en el inicio de cambios sustanciales, de cambios que desde hace rato le urgen al fútbol mexicano.